¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radicales, esta mesa de análisis de Sin embargo al aire. Vamos a analizar un tema que nos parece muy importante, dados los últimos acontecimientos en la región. Muy buenos días, Álvaro Delgado, Meme Yamel. Buenos días. Un saludo a Héctor Alejandro, que está ya en su periodo vacacional, él ya se reintegra en enero. Si no me equivoco. Sí, está en su examen de doctorado. Sí. Ya va a regresar como doctor. Todo un doctor, a ver que nos atienda nuestras dolencias. Señor doctor, le vamos a decir. Señor doctor, cúreme estas, cúreme las heridas. Cúreme la ignorancia. Le mandamos un saludo y también muchos de ustedes habían preguntado por él, entonces él se reintegra en enero. Los vamos a acompañar nosotros tres en esta ocasión. Y el tema que vamos a discutir es lo que está pasando en nuestra región, lo que está pasando en México, que es el avance, en muchos casos el retorno de la derecha, de la ultraderecha en diversos países, y con una faceta que sorprende a más de uno, ¿no? Mucho del tema sale por el triunfo de Katz en Chile, que cuesta trabajo decirlo, que en 2025 en Chile se esté reivindicando a Pinochet. Yo creo que muchas personas en años anteriores no se iban a creer que estuviera pasando esto, pero está ocurriendo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar sobre esto, y claro que vamos a tocar también el tema de México y qué es lo que está pasando acá, si estamos cerca a eso, si estamos lejos. Entonces, Álvaro Delgado, si quieres arrancamos. Muchas gracias, Dani. Buen día a usted que nos ve y que nos escucha. Buen día, Meme Yamel. Sí, por supuesto que es pertinente hablar, discutir, analizar por qué hay un avance, un ascenso de los partidos, de los proyectos conservadores en América Latina, que no son cualquier proyecto conservador. Tú lo puntualizas, Dani, en el sentido de que gana en Chile un personaje que emblematiza el pinochetismo y todo lo que implica el pinochetismo, la muerte, la represión, la persecución, el poder para beneficiar solamente a una cúpula en un país. Y por supuesto, ese es el caso más reciente. El caso que lo antecede es en la elección en Honduras, que es un país chiquitititito, con características muy peculiares, pero que gana también un candidato de uno de los varios de la derecha, que fue apoyado por Donald Trump, y ese es otro elemento adicional para analizar la intervención de Donald Trump en América Latina. Gana también este mismo año dos presidentes que ya gobernaban, que hacen un contraste con los presidentes que gobernaban, que eran del ala progresista, digámoslo de esa manera, y que ganan los antagonistas de la derecha. En el caso de Argentina, gana Milei, se ratifica a Milei para otro periodo por la intervención también de Donald Trump. Y en Ecuador pasa algo igual. Un además estadounidense, como lo es también Noboa, el presidente de Ecuador. Y avanza también en Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, un personaje también de la derecha boliviana, que gana a un gobierno progresista. No incorporo el caso de Perú porque ahí, después de que, aunque tiene que ver, había un presidente que fue depuesto, Pedro Castillo, y asumió una mujer, Dina Boluarte, y ahora es removida y queda un personaje también de la derecha peruana. Pero, además de puntualizar que se trata de derrotas de los partidos o de gobiernos progresistas, lo característico es que se trata de personajes extremistas de derecha, que están perfectamente alineados a la política de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, pero bien podría ser Joe Biden o cualquier otro presidente de Estados Unidos. Y eso, evidentemente,
debe hacer que en México pongamos alerta, pongamos una atención muy peculiar, porque no es lo que ocurre en América Latina, en estos países donde ha habido elecciones. Es una victoria ideológica de la extrema derecha, o es también la derrota ante la insatisfacción que los gobiernos progresistas han proyectado a la sociedad, y la gente dice, pues sí, es muy pinochetista, pero ve qué clase de gobierno progresista tuvimos, y si van a gobernar como neoliberales, mejor que gobierne un neoliberal puro. ¿Para qué nos andamos por las ramas? Hago esta exposición inicial porque pienso que también en México debe arrojar enseñanzas. Si los gobiernos no satisfacen a sus habitantes, a sus gobernados, entonces claro que hay un voto de la gente que está enojada, no necesariamente ideológico, aguas, sino que es un voto de castigo, un voto de insatisfacción ante lo que ve con sus autoridades. Y ojo, no me refiero solamente, en el caso de México, para la presidencia de la República, que acaba de pasar la elección. Lo digo en función de las elecciones estatales que vienen el próximo año de 2027. En ese mismo tenor me voy a ir un poco más hacia la famosa generación Z, porque tienen sus relaciones. Aquí en México lo hemos visto el pasado fin de semana, el 14, vimos la tercera marcha fallida de la generación Z, con la ausencia de la generación Z, por supuesto, y con mucha presencia de los mismos que salieron a manifestarse para defender. Nada más que más poquitos. Exactamente, cada vez son menos. Cada vez son menos, ¿no? La del 20 todavía fue de 200 personas, esta yo ya no, ya mejor ni contarlos, está padre. Entonces, cada vez se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo, y tiene una razón de ser. Hay una generación Z que, por supuesto, está desconectada de la clase política. ¿Por qué están desconectados los jóvenes? Si estamos hablando de una generación, el más joven tiene 18 años y el más grande tiene 29. Es una generación que políticamente es atractiva porque es una generación, pues es grande y, por supuesto, da votos. El asunto es que la clase política se ha desconectado mucho de los jóvenes. ¿Y qué pasó tanto en Argentina como en Chile? Como para tenerlo un poco de referencia aquí en México, que no estoy diciendo que vaya a pasar en México, pero es más o menos el mismo mensaje de aguas. En Argentina, el voto de los jóvenes, sobre todo el de los jóvenes hombres, fue uno de los votos que define o que ayuda a que Milei se convierta en presidente. ¿Qué pasa justamente en Argentina? El discurso antisistema de Milei, la irreverencia, que no se presenta como derecha tradicional, que dice es una derecha radical que sale con la motosierra. O sea, todo el tema del show fue muy llamativo para los jóvenes. Jóvenes que estaban muy desconectados de las luchas de izquierda y que además la propia izquierda le había quedado muy mal ya a los jóvenes en Argentina. Y en general a la ciudadanía en Argentina. No había unidad, no había un propósito. El propio Fernández, lejos de cumplir con sus objetivos, terminó haciendo aún más grave la situación económica. O sea, lejos de ayudar, terminó por destrozar todo. Entonces los jóvenes se sienten atraídos por el discurso antisistema de Milei. ¿Qué pasa en Chile? Que es opuesto. En Chile lo que hubo fue una desconexión tal que fueron los jóvenes los que no votan. Y eso tiene una relación directa con Boric. Boric y el gobierno de Gabriel Boric llegan presentándose como la opción joven. Los progresistas jóvenes, el presidente más joven de Chile. De hecho, hasta aquí en México recordemos que Movimiento Ciudadano lo celebra, le aplaude. O sea, se siente mucho más identificado Movimiento Ciudadano con un Gabriel Boric que la propia izquierda mexicana. Entonces vemos a un Gabriel Boric que sí, que es joven, que no está casado, pero sí tiene a la novia, pero que sí el perro, que sí esto. O sea, como que viene con un discurso muy joven y con una imagen muy fresca. Y le queda de ver aún más a su generación. A su generación y a los más jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre en Chile? Los jóvenes no votan. Y el abstencionismo de esta generación, a la que Gabriel Boric le tenía que hablar todavía más directo, que tenía que tener una identificación mucho más clara, pues decide justamente lo que decías, Álvaro, pues no votar.
¿Por qué? Porque no se sienten satisfechos con el proyecto que representó Gabriel Boric. Estoy hablando solamente de las generaciones jóvenes. Obviamente, esto se replica en las generaciones, en todas, porque son gobiernos que le quedan a deber a sus ciudadanos en general. Entonces, viene esta desconexión y en estos dos sentidos vemos cómo los jóvenes tienen un papel. La famosa generación Z tiene un papel en las elecciones. Distinto, pero presente. En el caso de Chile, no votan. En el caso de Argentina, votan por alguien supuestamente antisistema. Entonces, eso es hacia México. Y cierro esta primera participación justo con eso. Creo que debería ser justo el ejemplo del qué es lo que pasa con las izquierdas. En este momento tenemos aquí en México el caso de Pedro Aces, el Limones, el caso de Adán Augusto. O sea, tenemos varios que son impresentables en el movimiento, que algunos dicen que es de izquierda, otros dicen que es antineoliberal, pero es un movimiento que ha tenido resultados desde el gobierno federal y cuyos gobiernos estatales y cuyos legisladores, muchos le han quedado a deber al pueblo. Si no se ven en el espejo de lo que pasó solamente en estos dos casos, Argentina y Chile, entonces parece que no estamos viendo una película. Había muchos jóvenes que opinaban en las redes sociales diciendo que sería muy injusto decir que la izquierda está perdiendo poder solamente porque ya Chile lo ganó la ultraderecha. Es que no solamente es Chile. Han sido gobiernos que han estado, que ya habían tenido una presencia. El caso de Ecuador ya había tenido una presencia muy fuerte, la izquierda con Rafael Correa. Uh-huh. Y lo habían logrado muy bien. ¿Cuál es el problema que pasó en ese caso que es distinto al de Argentina y al de Chile? La perpetuidad de los líderes. Que el proyecto se centrara en el líder como persona y no en un proyecto de largo aliento con relevos generacionales que le puedan hablar bien a su generación y que sigan teniendo bien la ideología, que sigan teniendo firmes las convicciones y las causas que por supuesto van creciendo y se van modificando por las propias generaciones. Eso en este momento es de observarse, porque sí hay una generación Z, no la que sale a marchar, esa claramente no es, una generación Z que se siente desconectada, que es escéptica, que no quiere ningún partido político, uh-huh, y que también está empezando a ser llamados antisistema. Como si en este momento, como si el caso de Argentina estuviera funcionando, como si el propio caso de Estados Unidos estuviera funcionando. No está funcionando el antisistema, pero el sistema tiene que cambiar. El sistema se tiene que modificar y eso le corresponde a los partidos políticos. Veo muchos que se molestan porque dicen es que los jóvenes están desconectados de la política. Por supuesto. ¿Dónde están los políticos? Hablándole a ellos, escuchándolos a esta generación, siendo uno a uno. Esto es lo que está pasando, esto es lo que hay que hacer, cómo te escucho, cómo te soluciono. Hay una desconexión de ambos lados y eso corresponde tanto a la clase política como a la sociedad resolver y solucionar ese hueco, ¿no? Sí, en el caso de nosotros como medios de comunicación, como periodistas, nos cuesta trabajo luego meternos a nuevas generaciones, ver uh-huh, cómo ellos consumen cierto contenido, cómo consumen las noticias. Pues los políticos creo que andan en un momento todavía más complicado, porque sí, tal cual hay mucha desconexión. Piensan que simplemente con decir palabras de chavo, como dicen, ya es asunto resuelto, y no. O sea, ahí hay un problema que a todos incluso nos pasa. Sobre esto que mencionabas, Meme, a mí me llama mucho la atención también de esto que se crean la imagen de lo antisistema. Exacto. Que hasta se inventan términos como anarcocapitalismo. Ajá. Que, sí, o sea, los anarquistas deben estar revolcándose en sus tumbas de que se inventen conceptos tan retorcidos para intentar venderse como los rebeldes, como personas que de verdad vienen a romper con lo establecido. Cuando en el caso de Chile con José Antonio Kast, o sea, creo que es importante hablar de quién ganó. ¿Quién es este hombre? Estaba leyendo varios de los perfiles que le hacen a que es ya el presidente electo. Es un hombre que se indigna con la educación sexual en las escuelas, tiene sus proyectos para penalizar el aborto, está en contra del uso de anticonceptivos. Él habla sobre lo que ocurrió con el golpe de Estado y la imposición de este régimen militar y dice, todo exceso que hubo represivo y de asesinatos es justificable porque se avanzó en lo económico.
¿no? O sea, toda la represión salvaje que se dio en el periodo de Pinochet valió la pena porque en la economía se avanzó. Y esto nos lleva también a hablar sobre este hombre que es un representante importante, un representante ejemplar de lo que fueron los Chicago Boys, ¿no? Esta generación de jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos a educarse con toda la escuela de Estados Unidos para regresar, retornar a sus países de origen, ocupar puestos de poder y aplicar la política que les enseñaron en Estados Unidos. Aquí los Chicago Boys que tuvimos fueron Peña Nieto, Luis Videgaray y todo ese grupo político. Carlos Salinas de Gortari. Entonces, regresando a Kast, por ejemplo, es hijo de un nazi. Y el dato que usted lo puede encontrar en la prensa es su padre, Michael Kast Schniedel, se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero en 1942, en la cúspide del nazismo en Alemania. O sea, no ya en la colita a punto de ser derrotados, no, estaban en la cúspide. El nazismo, la derrota del nazismo se da en el 45, entonces la afiliación del padre del presidente electo chileno se dio en el 42. Y se da algo ahí muy curioso, porque muchos de los nazis terminan refugiándose, o más bien escondiéndose, huyendo a Argentina y a Chile, Latina, ¿no? Sí. En diversos países de América Latina. En Paraguay y en Uruguay, donde había dictaduras militares también, sí. Huyen con todo lo que le robaron a muchas familias de judíos. Les robaron mucha obra de arte valiosísima. Hay muchos casos, de hecho, apenas todavía se están publicando sobre los esfuerzos que han hecho familias de judíos por recuperar lo que los nazis les robaron y con lo que huyeron a países como los de América Latina. Y este señor es uno de ellos, ¿no? Llega, tiene su familia y empieza con una nueva vida cuando tenía que pagar por todos los delitos que cometieron en Alemania. Entonces, su padre es este personaje. Lo que hace Kast, por ejemplo, es también sumarse desde muy joven a toda la política pinochetista. Es formado en la Unión Demócrata Independiente, que es el partido ligado al pinochetismo por completo. Participa incluso en este referéndum ya para quitar a Pinochet en el 88. Participa y ahí están sus spots de él llamando al sí que siga Pinochet, ¿no? Entonces, hago toda esta recapitulación para decir, esa idea del no retorno, de que es imposible regresar a eso, es falsa, ¿no? O sea, uno da por sentado que los chilenos, pues, recuerdan todo el episodio del golpe de Estado como algo que no debe ocurrir. Pero lo que acaba de ocurrir nos demuestra que la derecha siempre encuentra cómo colarse. Y este es un episodio que tiene que mover a todos los movimientos progresistas de América Latina, incluido México, ¿no? Es decir, no, por más que la memoria nos diga eso no tiene que pasar, pueden inventarse estos discursos de antisistema, de anarcocapitalista, lo que sea, y pueden colarse, lo saben hacer y están encontrando incluso en las alianzas la forma para regresar más fuerte. O sea, una de las propuestas de Kast es hacer una policía como el ICE para atrapar migrantes venezolanos en Chile. Perdón, pero ¿qué persona en América Latina sería capaz de querer copiar un modelo como el de Trump, que está persiguiendo a mexicanos y a latinoamericanos en Estados Unidos? Un nazi. Entonces, por más fuerte que suene, es la muestra de que eso del no retorno, del no olvido, se puede quebrantar. Bueno, porque sigue habiendo en México, como en los países de América Latina, una fuerza de derecha. Salud. Gracias. Hay fuerzas de derecha que allí están. Por supuesto que el pinochetismo en Chile contaba con una amplísima base social. Indiscutiblemente. En Argentina gana Milei porque hay una amplísima base social de derecha. Gana Tuto Quiroga en Bolivia, un país mayoritariamente indígena, pues porque hay una muy importante base social de derecha y luego se capitalizan los errores de los adversarios.
En México, la derecha son millones. ¿Cuántos millones votaron por Xóchitl Gálvez? Son opuestos son de derecha. ¿Cuántos votaron por el partido Movimiento Ciudadano? Pues es la derecha, son alrededor de 30 millones de mexicanos y que pueden crecer. ¿Cómo se crece? ¿Cómo crece una base? ¿Cómo crece un electorado a favor de un proyecto de derecha? Pues se crece a partir de que esa gente está insatisfecha con los gobiernos que están tomando decisiones. Y crece también a partir de que se generan condiciones de comunicación política justamente para capturar sectores que no son ideológicamente, no tienen necesariamente una posición ideológica, pero su insatisfacción, por las razones que sean, se capitaliza. La motosierra, ¿qué implicaba? ¿Qué mensaje enviaba Milei con eso? Que hay que acabar con los privilegiados de esa casta que gobernó Argentina y la saqueó. ¿Cuál era lo que repudiaron los jóvenes en Nepal y en Bangladesh de la generación Z y que quisieron imitar aquí? Es que son la casta divina, los privilegiados, mientras que los jóvenes no tienen dónde estudiar y dónde trabajar. Hay un grupo de hijos, de juniors, que viven a todo lujo. Entonces es la construcción de narrativas que, ojo, no perdamos de vista la intervención de Estados Unidos en todos estos tipos de movimientos. Uh-huh. ¿Por qué fracasa la movilización de la generación Z el domingo? Fracasa porque al final pues quisieron imitar al movimiento de la generación Z en Nepal y en Bangladesh, entre otros países, y las condiciones son radicalmente diferentes. Fracasa la marcha del domingo también, que es ridícula, uh-huh. Que es ridícula desde su primera convocatoria, el 15 de noviembre, pero fracasa también por el uso de la violencia. Sí. Porque hubo violencia el 15 de noviembre y la gente identifica que quienes generaron la violencia fueron los opositores, los manifestantes que acometieron contra los policías, y que si hubo excesos, que los hubo, fue también a partir de esa provocación. Y fracasa también porque se monta toda la derecha desprestigiada. Ricardo Salinas Pliego, el PRI, el PAN, haciéndose pasar como jóvenes de la generación Z. Uh-huh. Y yo creo que fundamentalmente fracasa porque con todos los límites que tiene el gobierno para atender, escuchar y dialogar con los jóvenes, sí hay, digamos que una conexión a partir de que, por ejemplo, ya no hay rechazados. En las escuelas. En las escuelas. Pues claro, particularmente en la educación media superior, desde la prepa y en la universidad. Es decir, hay opciones para que cualquier joven encuentre un lugar para estudiar. ¿Lo hay? Se le podrá criticar lo que sea, inclusive a las universidades Benito Juárez, a todas las instituciones, incluyendo la UNAM, pero existen esas instituciones, y existen el Politécnico Nacional, existe también en los estados. Ese es para empezar, una diferencia que a mí me parece importante. Hay programas a nivel federal y también los hay en los estados para justamente atender a jóvenes que, por las razones que sean, ya no quieren seguir estudiando y que se capacitan para el trabajo. Y hay un tercer elemento que a mí me parece también fundamental. Hay una tasa de desempleo bajísima, como nunca antes en la historia. Hay que cuidar eso precisamente para que haya más inversión y más empleo. El problema comienza el problema para un gobierno progresista
comienza cuando efectivamente hay insatisfactores. Cuando los jóvenes no tienen posibilidad de ir a la escuela. Cuando los jóvenes no tienen posibilidad de trabajar, incluyendo los que acaban de terminar una carrera. El problema comienza a partir de que no tienes dinero en el bolsillo. Y comienzan las conductas antisociales. Yo pongo mucho el ejemplo de León, Guanajuato, porque es, me parece, el caso, no solamente León, Guanajuato en su conjunto, el modelo PRIAN. Es decir, en León, Guanajuato hay una sola preparatoria. Y entonces, pública. Uh-huh. Y entonces los jóvenes que no entran a esa preparatoria, ¿qué? Por eso el fenómeno del pandillerismo tan extendido en León, Guanajuato. Por eso el fenómeno de la altísima drogadicción y por eso el fenómeno de la alta delincuencia, no solamente de narcotráfico o del huachicol o delitos federales, no, delincuencia común. Entonces, yo creo que eso también es parte de las lecciones que debe dejarnos lo que está pasando en América Latina, porque en México, si no se atienden a los sectores más vulnerables de la sociedad, entonces sí la gente dice, voto por Ricardo Salinas Pliego, que eso es lo que busca él. Claro. O sea, busca ser como el hijo de los abandonados, ¿no? De los que se sientan abandonados. Como un hijo natural de yo soy la persona natural la cual pueden elegir porque los han abandonado todos. Y aquí se parten dos cosas. A mí siempre me ha parecido muy lamentable, sobre todo en lo que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, el abandono que tiene de los propios legisladores. De los legisladores, de su movimiento, por supuesto, de la Cuarta Transformación, de algunos gobernadores y gobernadoras. La desconexión que existe se ha visto mucho más marcada en este momento que incluso cuando estaba el presidente López Obrador, porque escuchábamos, ¿no? López Obrador decía una cosa en la mañanera e inmediatamente veías una ola de legisladoras, legisladores, gobernadores haciendo lo suyo en su territorio, como bajando el discurso a su territorio. En el caso de la presidenta, vemos, y justamente para la generación Z, que se está avanzando, y por supuesto que es una crítica que se puede hacer lo de las 40 horas, ¿por qué progresiva y por qué no inmediata? ¿Por qué con consenso hacia los empresarios? ¿Por qué no? Por supuesto que es un debate que se tiene, pero está la reforma a las 40 horas. Está el salario mínimo, que es una constante que se mantiene Correcto. Desde el gobierno del presidente López Obrador. Están los programas sobre todo de vivienda. El programa de vivienda digna para mujeres, para jóvenes, están estos programas incluso de recuperación de vivienda, están los programas de las preparatorias, la construcción de las preparatorias, las modificaciones que se están haciendo en materia educativa, la creación de nuevas, las técnicas ahora digitales, porque está como el nombre entre que son prepas, bachilleratos, prepas o técnicas digitales o de computación, etcétera, pero hay programas para los jóvenes. ¿En dónde están bajando a su territorio? Ay, perdón. Ya, un manazo. No, deja ir. No le toque ahí. Yo así, ¿en dónde están? ¿En dónde están realmente los legisladores bajando a territorio la información? ¿En dónde están bajando a territorio los legisladores más jóvenes esos programas? ¿Cómo están simplificando y llevando a las calles los mensajes de los programas que hoy la presidenta y el gobierno está llevando a cabo para una generación específica? Porque tú le puedes preguntar muchas veces, hay algo que pasa mucho con los jóvenes y eso tiene que ver con el fenómeno de las redes sociales. Tienes TikTok, tienes YouTube, tienes Instagram, tienes esto. Entonces es una comunicación mucho más rápida, es una comunicación mucho más ágil, tienes que generar una conexión, tienes que generar una emoción, tienes que generar viralidad para que entonces alguien la vea y diga, perfecto, sí me gusta. Y además tiene que ser entendible. Entonces en esa plataforma se generan muchísimos mensajes que los que más pegan son de desinformación. De lo que no está haciendo, y además son muy emocionales, que es una de las estrategias de la derecha. Ser emocionales, apelar a la emoción, no a la emoción bonita, sino a la ira, al descontento, al odio. Entonces apelan a la emoción. Mentiras, a partir de mentiras. Exactamente. Entonces cuando tú no tienes la información para rellenar los huecos y la única información que te está llegando es de algo que no te están haciendo y que no está llegando a ti,
pero no sabes que hay algo que sí están haciendo para solucionar ese problema, tú te vas a quedar con el odio. De a mí ya me olvidaron, a mí, o sea, sí hablan de los jóvenes, lo que siempre hemos dicho. Uno de los discursos que más usó el PRI y el PAN también es: los jóvenes son el futuro de México. Y los jóvenes después terminaron teniendo 60, 70 años y siguieron siendo el futuro y el presente, pero esos jóvenes, los que hoy se sientan generación Z, que hoy tiene mucho más sentido, por cierto. Entonces, por supuesto que los más jóvenes, cuando no tienen la información de lo que se está haciendo y solamente reciben a través de las redes sociales contenido emocional, contenido viral, contenido antisistema, contenido que apela a despertar la ira, que apela a despertar el odio, que apela a despertar la violencia, pues se quedan con eso. Aquí debería de haber una responsabilidad sobre el movimiento en general. O sea, por supuesto, los equipos de comunicación de la presidenta han hecho un gran trabajo, por ejemplo, con el reggaetón de las preparatorias, ¿no? Pero ¿en dónde están todos los legisladores que son mayoría? ¿Dónde están todos los gobernadores que son mayoría haciendo lo suyo para aterrizar esa información y aterrizar los hechos en una comunicación que pueda hacer contraste y que pueda, por supuesto, generar el decir, bueno, es que esto que tú estás viendo no es cierto porque aquí está este contenido? ¿En dónde está la propia Secretaría de Comunicación del partido? ¿En dónde están las secretarías de comunicación de los partidos en los estados haciendo lo propio? Porque jóvenes tienen, y tienen muchos jóvenes en Morena, y tienen muchos, y solamente hablaré de Morena, porque PT y Verde, bueno, tienen su propio rollo. Pero hablas de Morena, que tienen la responsabilidad encima. ¿En dónde están? Muchos de estos jóvenes, lo decíamos la otra vez, están muchos de estos jóvenes que si en las brigadas, que si están haciendo el trabajo en territorio, y en dónde están aprovechando hablarle a su generación, de generación a generación. ¿En dónde está el acercamiento territorial? ¿Dónde está el acompañamiento de todo ese movimiento para los proyectos que hoy sí existen, para combatir la desinformación, para combatir estos fenómenos, estas estrategias de redes sociales a las que además les inyectan millones, porque no son orgánicas, les inyectan millones? Entonces, ¿en dónde está esa parte? Porque lo único que estamos viendo es cómo reaccionan cuando el asunto ya explotó, cuando la desinformación ya estalló, cuando ya tienes a una ola de jóvenes diciendo, es que yo, ¿en dónde voy a vivir? ¿Y en dónde está la vivienda? Y tienen razón, porque esa información no les está llegando. Ahí hay un hueco y hay una responsabilidad compartida de un movimiento en general que si no voltea a ver, porque además, por ejemplo, ese podcast, ¿no? ¿Creen que solamente haciendo esos podcasts ya le llegaron a la generación? Es lo que te decía, o sea, simplemente hablando como jóvenes, ya sienten que ya están, o con la idea que ellos tienen de cómo hablan los jóvenes, exacto, sienten que ya hicieron todo el trabajo. Y entonces tienes a los jóvenes y ahí están, por supuesto los ves, pero no vas a ver a un joven sentándose a ver 1 hora o 40 minutos de un programa para ver si agarra algo. Necesitan ser más atrevidos. Necesita la rebeldía seguirse expresando desde la izquierda y no convertirse en sistema. Y la rebeldía no quiere decir rebelde sin causa. No, hay una causa. Y puedes seguir siendo rebelde teniendo una causa. Claro que puedes. Pero al momento en el que te conviertes en el sistema y no cambiaste el sistema, es cuando pasan las cosas como pasó en Chile o como pasó con el peronismo también. Ustedes ya lo señalaron, todas estas políticas que hay en México para atender a los jóvenes, pero creo que el tema está justo en que una mañanera no basta o no está bastando. A lo mejor, pensé que te había empezado, en los primeros años o en esta primera parte de lo que va de este proyecto, en la administración de López Obrador, demostró que esa forma de comunicar diaria de más de 1 hora, de responder a todos los cuestionamientos que se hagan, funcionó para detener toda esa avalancha de desinformación y de ataques de la prensa. Pero ya con Ricardo Salinas Pliego montado en este proyecto para ocupar el poder, porque ya no solamente es lo que él está haciendo para no pagar impuestos, sino también una estrategia para llegar al poder y ocuparlo. A lo mejor no él, pero sí el grupo, el proyecto que él impulsa. Ya la mañanera, digamos, no puede hacer el trabajo por sí solo, ¿no? Que exista la mañanera no garantiza que de verdad esté llegando la información a todos. No, solamente para recordar, lo de TV Azteca no es nada más el Canal 7 y el Canal 13 y lo que puedan tener en cable. Son, por ejemplo, una cuenta de TikTok que tienen con más de 2 billones de reproducciones, con videos que los suben un día y al siguiente tienen 300,000 reproducciones.
Eso también es TV Azteca. Y además, cómo ha convertido a cada uno de sus conductores en canales de información y de difusión y de las ideas del patrón de Ricardo Salinas Pliego, porque, digo, no es que Pati Chapoy llegue a los jóvenes, pero solo por decir un ejemplo, alguien que está enfocada en la fuente de espectáculos ya está metida por completo en los temas de política, ¿no? Y así ha ocurrido con muchos de los conductores de todo el emporio televisivo de Ricardo Salinas Pliego, que muchos de ellos son jóvenes, muchos de ellos, de ellas son guapas, guapos y que tienen una facilidad para comunicar y tienen cuentas poderosísimas en redes sociales, TikTok e Instagram, que son las de más consumo para los jóvenes. Entonces, ahí tendría que ocurrir esto que tú detallas, Meme, ¿no? Que no solamente sea la presidenta la que encabece las mañaneras, sino que cada político también replique y replique bien. Pero no solamente es hacer una cuenta de Facebook exitosa, compartir o darle cuenta de TikTok exitosa, es también que lo que tú estás predicando en redes sociales coincida con lo que estás haciendo en el poder, ¿no? Y entonces ahí es donde ya Morena entra en un grave problema, porque Morena, como lo comentaron ustedes ayer con Paco Ignacio Taibo en la entrevista, pues está como aferrado a esta idea de la unidad a cualquier costo, y tan aferrado a una unidad que desde afuera ya no se las creemos, ¿no? O sea, estás aguantando de todo, estás aguantando a líderes sindicales ligados a personas que integran bandas criminales, pero diciendo, no pasa nada porque estamos juntos. Eso hace muchísimo más daño, lo dijo Paco Ignacio Taibo el día de ayer, así que esa entrevista vale toda la pena. Tiene una ventaja Morena, o sea, está aguantando de todo, está, como se dice, tragando sapos, y tiene del otro lado a una oposición que todavía no se da cuenta de lo que le hace falta, que es el proyecto. Por más que pasen los años, por más que pasen las elecciones, no se dan cuenta que lo que necesitan es un proyecto, ¿no? No lo logran hacer, no logran aterrizarlo. Lo de Miguel Ángel Gurría, que le pusieron asesores, quién sabe dónde quedó ese plan, ese proyecto México que le iba a hacer a Xochitl Gálvez, se quedó en el tintero, no sabemos si lo hizo, pero funciona como una ventaja para el gobierno en turno, porque lo que pasó con esto de la generación Z, o sea, es un fiasco que les costó carísimo. Hicieron 3 marchas. La primera fue la del 15 de noviembre, la que termina en violencia. La otra fue la del 20 de noviembre, cuando quisieron ellos, según desestabilizar, porque coincidía con el desfile militar del aniversario de la Revolución. No llegó nadie, y luego esta del 14 de noviembre diciendo, ahora ya es a un mes de aquella represión de cuando fuimos los nuevos jóvenes del 68, ¿no? Híjole. Ahora, a un mes vamos a volver a tomar las calles. Bueno, esa revolución juvenil pues no ocurrió, y la verdad creo que quien haya salido a las calles, ojalá tengan esa reflexión, pero solamente los acompañaron los líderes, por decirlo de alguna manera, en la del 15 de noviembre. En la del 20 no se aparecieron, en la del domingo tampoco. Solamente esta mujer, Laura Zapata, que pues todos la recordamos por esos videos donde está hablando enojada, rabiosa, y termina siendo representante de ese movimiento. Bueno, hasta la corrieron de Atípica. O sea, ya a tal grado está. Ese resumidero de basura y de vileza. De comedia involuntaria. Que es Ya ni en Atípica. No, la corrieron. Entonces, bueno, ella termina siendo la representante, la última representante de esta generación Z. Ya ni siquiera les gustó a los de la Marea Rosa, ya ni Salinas Pliego se hizo responsable. Y le invirtieron millones para posicionarla, para decir que eran los jóvenes. Bueno, se cebó en un mes, ¿no? Y ese es un gran impulso, termina siendo un gran impulso para Morena, de que algo que se pensó iba a desestabilizar al gobierno de la presidenta, iba a marcar un antes y un después. Estas imágenes de Palacio Nacional quemándose, hechas con inteligencia artificial, de la catedral quemándose, pues resultó un gran fiasco, ¿no? Pero no va a ser el único intento, no va a ser el último. Así que ahí tiene que haber una estrategia que replantee cómo se va a atender en el futuro esto. No sé si sus siguientes opciones sean igual de absurdas como estas, y sus siguientes acciones sean igual. No lo descarto, pero lo que sí es que le sigue yendo mal, ¿no? Pero del otro lado no tienen que decir
les está yendo mal, no saben qué hacer, me siento a descansar, me siento a disfrutar, sino todo lo contrario. Yo lo comenté en otra mesa, a la presidenta le puede estar yendo muy bien, puede tener su 70% de popularidad, pero no todos tienen ese 70% de popularidad, y no todos deben sentir merecedores de ese nivel de popularidad. Entonces, creo que ese llamado de reflexión de la presidenta tiene que resonar fuerte dentro de Morena, incluso con lo que ella les manda a decir en el último discurso que da en el Zócalo capitalino de recuerden que el poder se ejerce con moral y ética. Las circunstancias cambian. Lo que hoy puede parecer muy fuerte, pasado mañana puede debilitarse, y entonces puede haber un viraje en la circunstancia, en la correlación de fuerzas, para hablar del caso de México. Más cuando estamos hablando y ese es otro de los elementos que quería yo también puntualizar, estamos hablando de procesos democráticos. Uh-huh. O sea, no se puede decir que hubo una elección fraudulenta en Argentina, a pesar de que metió las manos Donald Trump y Estados Unidos. Lo mismo en Chile, que tiene después de la dictadura y antes de la dictadura una muy peculiar manera de respetar las instituciones y las leyes. Diría yo, Bolivia mismo, una elección democrática y ganó la derecha, y en Honduras a pesar de ello. En México, pues hay mecanismos, instituciones y un marco legal democrático. Todavía no se nos olvide, son leyes e instituciones del viejo régimen, leyes e instituciones del PRIAN, heredadas por el PRIAN, y que se ganó en la elección del 2018 como en 2024, todavía con esas instituciones. Y en un proceso democrático, la gente puede cambiar de opinión. ¿Cuál es la ventaja que yo advierto que tiene el grupo gobernante en México y que sí es muy diferente a lo que no hicieron en otros países donde la izquierda fue derrotada? Por el bien de todos, primero los pobres. Uh-huh. No es una frase propagandística, pero sí es una frase que implica un mensaje, un mensaje muy poderoso que a nadie engaña. A ver, somos un proyecto que va a priorizar a los pobres. Vamos a gobernar para todos. Vamos a tomar decisiones que beneficien a todos, pero la prioridad son los pobres. Y eso sí marca una diferencia brutal con cualquier proyecto progresista de América Latina. Y diría del mundo. Y diría yo, es un antes y un después en las izquierdas en México. Desde la fundación del Partido Comunista Mexicano, que decía, pues íbamos al socialismo. Y tenía sus límites. Primero porque estaba proscrito. Después porque pues fue muy, muy cupular. Luego porque había un partido de sistema, un partido hegemónico, un régimen de Estado. Después porque finalmente las sociedades van transformándose y nada menos que se derrumbó el socialismo realmente existente. Pero hasta los propios proyectos de Cuauhtémoc Cárdenas y sus candidaturas presidenciales en el 88, en el 94 y en el 2000, no terminaba de articularse algo, y en buena medida creo que también eso explica el papel que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas y el papel que sigue teniendo hoy. ¿Qué es eso de la Cuarta Transformación? Bueno, la Cuarta Transformación se resume en por el bien de todos, primero los pobres. Y en políticas públicas que podrán no tener toda la sofisticación de la socialdemocracia,
es que tiene que haber un marco conceptual. No. Políticas públicas directas, no condonación de impuestos. Ese solo hecho para mí me haría votar por una opción de izquierda. Obviamente, por el bien de todos, primero los pobres. El atender a las causas. El poner a los militares a trabajar, no a reprimir. Que esa es una de las cosas que también hace falta comunicar mejor. A ver, los militares están haciendo obras para que estén ocupados, que de cualquier manera cobran. No se les está mandando a reprimir. ¿Quién puede decir hoy, después de 7 años, que López Obrador o Claudia Sheinbaum le han dado la orden al ejército mexicano o a la Guardia Nacional a ir a reprimir a movimientos populares o personas? Han tirado bala cuando han ido a detener narcos, pues claro, al ratón, al hijo del Chapo. Pues si te disparan como cuerpo de seguridad, respondes. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a los países, a los movimientos progresistas, a los partidos progresistas, a los gobiernos progresistas en América Latina. Enfatizar para qué llegaron al poder. Boric es un personaje que efectivamente tuvo una imagen progre, de izquierda sofisticada, de esta nueva izquierda que cría perros, no tiene hijos, pero cría perros, que hasta los llevan en carritos, con carreolas, cada quien pues, y que, pues sí, distante, allá en la cúpula. Morena, los gobiernos de Morena y sus aliados, realmente están acá, porque si están acá, esto va a fracasar. El asunto no es no perder contacto abajo, con los vecinos, que los dirigentes de Morena en un municipio del más remoto del país, que sus vecinos vean que no se está enriqueciendo, que es presidente municipal y que pues sí va a ganar una lanita más y a lo mejor le echa un piso a su casa, pero que no se está robando el dinero y que está resolviendo los problemas de sus vecinos. Si ahí hay congruencia, habrá cuarta transformación para mucho tiempo. Si comienzan a separarse, si pierden contacto con las demás personas, va a fracasar. Si no pierden contacto, si cometen errores y la gente dice, pues sí, se equivocó, pero robó poquito. No, eso no es ser un error, eso no es un error. Esa es corrupción. Es corrupción. No. Sencillamente se equivocó en el sentido de tomó una mala decisión, pero no. Pero sales y lo aceptas, oye, ¿sabes qué? Y corrijo el camino. La gente nos disculpa a los periodistas también las tonterías que cometemos. A ver, yo no hablo por nadie, hablo por mí. No, yo cometo errores y la única garantía que yo puedo dar es que voy a seguir cometiendo errores porque soy un individuo falible. Pero cuando cometo errores, los reconozco. Así es. Y decir, no, yo no me voy a equivocar nunca. Claro que uno se equivoca y los gobiernos se equivocan, toman malas decisiones. Por mala fe, no, por incompetencia, entonces aguas. Hay que corregir la ineptitud, la incompetencia, pero pues al final de cuentas yo digo, concluyo con esto, si un proyecto progresista sigue anclado en lo que ofreció, sigue cumpliendo lo que prometió con todos sus límites, sigue comunicando con los hechos su proyecto, pues ese proyecto va a perdurar. ¿Por qué la oposición no penetra más? Pues porque además su historia, su biografía los condena y no hay un deslinde de ese pasado. Porque eso es lo que están ofreciendo en realidad. No tienen cómo sostener lo que prometen. Porque además prometen que va a ir mejor y que todo va a ser mejor, pero cuando volteas a ver qué es lo que hicieron cuando gobernaron, dices, pues ¿dónde están los hechos? Yo cierro con esta parte. Y solo como para complementar lo que ya decía Álvaro, Estados Unidos es como un factor
es como el factor fantasma, no tan fantasma. Sabemos que ahí está el discurso. ¿Y qué es lo que hacen desde la derecha? Importan el discurso de Trump, ¿no? Importan el discurso de Estados Unidos. Lo importan, lo traducen, lo viralizan y lo hacen más sencillo para que llegue, y entonces te venden la idea, ¿no? La idea hollywoodense de que Estados Unidos es el héroe del mundo y que cada que interviene en algún país lo hace para rescatarlos es que la libertad, no sé qué. Y cuando tú volteas a ver los hechos que hoy están mucho más a la vista que antes, volteas y dices, bueno, Estados Unidos solamente es héroe en las películas y en las series, nada más. Y es bajo la narrativa de un guión y es bajo una idea justamente para volverlos como generar la percepción de que son los héroes del mundo, cuando no es así. Al contrario, el lugar que pisa Estados Unidos, lugar en donde genera desigualdad, donde genera muerte, donde genera crisis, donde genera N cantidad de problemas para beneficiarse. ¿A través de qué? Los recursos, sobre todo naturales, minerales, petróleo, etcétera. Entonces, eso sí lo tenemos que tener muy en mente, porque lo que vemos mucho en estas marchas, lo que vemos mucho en Argentina, lo que vemos mucho en Chile, es ven Estados Unidos a salvarnos. Vemos estas pancartitas en las marchas de la generación Z de Estados Unidos Help Us. Y dices, ¿cómo? Cuando le preguntas a la gente, ¿y cómo esperas que te ayude? O sea, ¿cuál es tu idea? La gente te dice, pues es que va a venir y nos va a ayudar a erradicar a los delincuentes. ¿Cómo? ¿Cómo te lo imaginas? Si Trump te ve allá, te manda al ICE, ¿no? O sea. Exacto. O sea, si ya mandaron a la cuñada de la vocera al ICE, imagínate nada más aquí. O sea, nada más imagínense ese escenario. Han mandado a veteranos al ICE por esto. Pero la gente no tiene una desconexión de lo que está pasando. ¿No? Cierta gente tiene una desconexión, sobre todo hablo de la gente de esta marcha de la generación Z, de los que fueron y de los que están hablando de Estados Unidos, ven y sálvanos, tienen una desconexión de lo que está pasando. Y vuelvo y cierro con este punto. Bien lo decía Álvaro, si en Morena y los gobernantes de la 4T, generalicemos 4T, se desconectan de la tierra, van a perder, y no solamente hablo de votos, va a haber un retroceso. Eso lo digo, por ejemplo, no se nos puede olvidar el lamentable caso de la gobernadora del estado de Guerrero, celebrando a un represor, haciéndole honores, y es tristísimo, porque el argumento que dan es que estaba en el calendario. Mija, ya vas a cumplir casi tu sexenio, no pudiste haber revisado como cositas básicas, porque confunden la agenda cultural con un sistema. Y no hacen transformaciones, porque la guerra cultural también es parte de esto. Es una guerra narrativa, es una guerra cultural, es una guerra también política. Si no logramos entender... ¿Lo entiende mejor la derecha cuando define a la batalla cultural? Exactamente. La derecha entiende perfecto. Cuando llegan, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacerle honores a sus líderes, los colores, la identidad. O sea, es una guerra cultural. La batalla cultural la entiende muy bien la derecha. Y en la izquierda la subestiman. Creen que eso no importa. Creen que eso no pasa nada. No, sí pasa. Sobre todo porque hay generaciones que no conocen la historia. La propia batalla cultural está en los libros de texto, está en los libros. Ahí está. El que nos hayan inculcado el no leer lejos de la lectura y que fuera cierta lectura de fantasía es batalla cultural. ¿Sí? El que no tengamos una conexión, el que, por ejemplo, nuestra generación le quitaran cívica y ética, ¿no? de las escuelas, por supuesto que es parte de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque quieren un pueblo ignorante y dependiente, que solamente consuma la información de boletín y corrupto. El de, pues, le doy un moche en vez de cumplir mi responsabilidad y en vez de seguir las leyes. Eso pasa. Esa es parte de la batalla cultural. Y si desde los gobiernos de la 4T y desde la izquierda no logran entender la responsabilidad que existe ahí con la batalla cultural, y estoy hablando desde los municipios, los regidores, diputados locales, etcétera, entonces no están entendiendo la gravedad o la importancia del avance. Si no se trata de una batalla de poder por poder en donde en el Senado se disputan a ver quién ponen, a ver quién quitan de gobernador. El pueblo sí se ha politizado y esa politización también es muy crítica. Y lo han dicho, a nivel federal hay una aprobación, que no quiere decir que sea la aprobación que tienen los gobiernos de los estados, que no quiere decir que sea la aprobación que tienen legisladoras, legisladores o presidentes municipales. Si no estamos entendiendo la importancia de la batalla cultural, en dónde está, de la identidad, de recuperar la memoria y la historia, bueno, se va a perder en un largo plazo. Ya vamos a ir cerrando. Yo solamente añadiría que pues esa reflexión tiene que ir fuerte y pues nos tienen que sorprender. Si afuera están reivindicando a Pinochet, pues adentro se está reivindicando a Rubén Figueroa,
¿no? El mismo ejército todavía no reconoce las atrocidades que hizo en la Guerra Sucia y todavía en los eventos con familiares víctimas de esa Guerra Sucia estaba buscando reivindicar a los militares que mataron a esas personas que, como decían hoy la misma presidenta, su único delito era pensar distinto, ¿no? Entonces, pues si se está viendo que hacia afuera hay esa crisis en la memoria, esa crisis en el modelo de lo que una nación, hacia el que una nación tiene que caminar, pues también tiene que empezar por reconocer lo que falta acá, ¿no? Lo de la gobernadora también me lleva a decir, de Evelyn Salgado, se piensa que son los jóvenes los que no leen, los que son manipulables. La gobernadora no tiene 18 años, ¿no? La gobernadora Evelyn Salgado, y si es gobernadora de Guerrero, pues uno esperaría que al menos haya leído Guerra en el Paraíso de Montemayor, ¿no? Antes de llegar a la gobernatura. Son muchas páginas. Pero porque también creo que ese sería un error, el considerar que los jóvenes son manipulables, que los jóvenes no entienden, que los jóvenes se dejan llevar por narrativas muy sencillas. No, o sea, los jóvenes, como decía Salvador Allende, para reivindicar a Salvador Allende, pues tienen esa semilla de la rebeldía, ¿no? Él decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Puede haber muchísimas políticas de apoyo, de educación, de vivienda, pero está esa necesidad de querer vivir mejor, de querer tener más oportunidades. Sí, se está avanzando en el salario, pero esa recuperación adquisitiva va lenta y se siente lenta cuando también muchos de los precios pues se van encareciendo, el acceso a la diversión también se va encareciendo y eso es algo que les preocupa a los jóvenes también, ¿no? La insatisfacción, o sea, si hay insatisfacción en las sociedades, sí, hay voto de castigo. Entonces, o sea, es decir, se va construyendo, pero es saber comunicarlo. Y eso creo que también en América Latina ha jugado en contra, porque con tanto vaivén, con tanto péndulo, pues no puede haber tampoco continuidad de proyectos, ¿no? Así que está la responsabilidad, está la responsabilidad de los gobernantes de construir y cimentar el proyecto y no olvidar el proyecto que, como tú decías, aquí es por el bien de todos, primero los pobres. Tal cual. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos pronto. Y semana. Pues sí, semana. Todavía viene próxima semana. Gracias. Suscríbanse, dejen su me gusta.